En algún momento de la vida, todo se detiene. No por decisión, no por deseo, sino porque algo allá dentro ya no puede seguir igual. Es como si el alma, cansada de fingir, dijera en voz baja, basta. Basta de correr sin saber hacia dónde. Basta de sonreír con el corazón roto. Basta de sostener vínculos que pesan más de lo que nutren. Y cuando esa voz, que no grita pero tampoco se calla, comienza a hacerse presente, la vida, con su sabiduría antigua, nos pone frente a un espejo, la soledad. Pero no la soledad que se llena con ruido, con pantallas, con compañía vacía. No, la verdadera soledad, esa que no se elige, pero tampoco se puede evitar. Esa que llega cuando todo lo conocido deja de hacer sentido, y lo que vendrá, aún no ha nacido. Esa soledad es como tierra fértil, aún sin brotes, como silencio que incomoda, pero también prepara. Al principio nos resistimos, porque nos han enseñado que estar solos es un fracaso, que la soledad es el resultado de algo que hicimos mal, que solo los tristes, los incompletos, los rechazados, están solos. Nadie nos enseñó que la soledad también puede ser cuna, que también puede ser templo, que también puede ser el inicio de una transformación. La sociedad nos prepara para pertenecer, no para encontrarnos. Nos entrena para agradar, no para escucharnos. Por eso, cuando llega la soledad verdadera, no sabemos qué hacer con ella. Nos sentimos perdidos, como quien despierta en una habitación que no reconoce. Pero lo que no sabemos todavía es que esa habitación es nuestra alma, y que la soledad no es abandono, es regreso. Hay momentos en que, sin saber cómo, todo empieza a perder sentido. Las conversaciones se vuelven vacías, las rutinas, repetidas, las personas, lejanas. Y ahí, en medio de esa especie de desconexión silenciosa, surge una pregunta: ¿quién soy cuando no hay nadie mirando? Esa es la pregunta que la soledad nos viene a plantar, como semilla. Porque hemos pasado tanto tiempo construyéndonos desde los ojos de los demás, que nos olvidamos cómo mirarnos sin intermediarios. Y entonces la vida, con su inmensa compasión disfrazada de ruptura, nos deja solos. Nos quita lo que distrae, nos aleja de lo que confunde, y nos sienta frente a nosotros mismos, como diciendo, mírate. Y mirarse duele. No porque seamos monstruos, sino porque estamos heridos, porque hemos crecido desconectados, porque llevamos años acumulando silencios, emociones no expresadas, deseos olvidados. Y la soledad los pone todos sobre la mesa. No para castigarnos, sino para que podamos por fin vernos, tocarnos, recordarnos. Es ahí donde comienza el verdadero despertar. No con fuegos artificiales, no con grandes revelaciones, sino con un suspiro, con una lágrima inesperada, con una noche de silencio donde, por primera vez, no encendemos ninguna pantalla. Solo nos quedamos con nosotros, con lo que somos, con lo que duele, con lo que late. Y cuando nos quedamos sin distracciones, sin testigos, algo empieza a aflorar. No es inmediato, no es cómodo, pero es real. Al principio, tal vez nos invada una sensación de vacío, de no saber qué hacer con tanto silencio, de no tener a quien contarle lo que sentimos. Pero si nos quedamos un poco más, si no salimos corriendo de ese momento, ocurre algo sutil, comenzamos a escucharnos. No con los oídos, con el alma. Y ahí está. Una voz suave, vieja como la tierra. Una voz que ha estado susurrando durante años, pero que nunca fue escuchada entre tanto ruido. Esa voz no da órdenes, no exige, no impone. Solo recuerda. Y lo que recuerda no es teoría, ni norma, ni promesa. Es verdad viva. Una verdad que no se explica, pero que se reconoce. Y cuando la reconocemos, lloramos, porque sentimos que por fin alguien nos está hablando desde el mismo lugar, desde donde sentimos. Es entonces cuando nos damos cuenta, no estamos solos, nunca lo estuvimos. Estábamos desconectados de nosotros, de lo sagrado, de la vida en su forma más esencial. Y esa desconexión, que parecía protección, era en realidad prisión. Nos habíamos vuelto funcionales, pero no plenos, eficientes, pero no presentes, productivos, pero no vivos. La soledad, como medicina amarga, viene a romper esa anestesia, a mostrarnos que hay otra forma de estar en el mundo. Que no se trata de tener más, ni de hacer más, ni de ser mejor. Se trata de ser verdadero, de estar donde estamos, no solo con el cuerpo, sino con el alma entera. De mirar la vida no como una meta a alcanzar, sino como un misterio a habitar.
Y ese misterio empieza por dentro, por los paisajes invisibles que hemos evitado mirar, por los dolores que silenciamos, por los sueños que enterramos, por los miedos que escondimos debajo de la alfombra del todo bien. Y la soledad, sin pedir permiso, levanta esa alfombra. No para juzgarnos, sino para liberarnos, para que podamos por fin limpiar, respirar, sanar. Muchos temen estar solos porque piensan que se perderán, pero la verdad es que en la soledad uno no se pierde, uno se encuentra, uno se reencuentra. Uno regresa a ese lugar interno donde todo está intacto a pesar de todo, donde hay una llama que no se apaga, donde hay una ternura que no depende de nadie, donde hay una sabiduría que no necesita ser explicada. Y desde ahí, desde ese centro, la vida se ve distinta. No más fácil, no más predecible, pero sí más real. Ya no se trata de llenar vacíos, sino de habitarlos. Ya no se trata de buscar afuera, sino de recordar dentro. Ya no se trata de huir del dolor, sino de caminar con él sin miedo, sin apuro, sin vergüenza. Porque el dolor no es enemigo, es puerta, es umbral, es señal de que algo quiere ser visto, reconocido, abrazado. Y la soledad nos da el espacio para hacerlo, para dejar de esconder nuestras sombras y comenzar a bailar con ellas. No para glorificarlas, sino para integrarlas. Porque solo lo que se integra deja de dominarnos. Hay un momento, en medio del proceso, en el que todo parece detenerse, como si el tiempo no avanzara, como si nada cambiara afuera. Y sin embargo, adentro, algo se está gestando. Es un tiempo de gestación invisible, como cuando la semilla aún no brota, pero debajo de la tierra ya está rompiendo su cáscara. Nadie lo ve, pero algo están haciendo. La soledad, en su forma más sagrada, nos coloca en ese estado, la pausa fértil. Nos saca del ritmo artificial del mundo, ese ritmo que nos dice que siempre debemos estar haciendo, produciendo, rindiendo, y nos invita a otro ritmo, el del alma. Un ritmo más lento, más profundo, más verdadero. Un ritmo que no busca resultados inmediatos, sino integridad, presencia, coherencia. Y al principio cuesta, porque nos duele no hacer nada, nos incomoda no avanzar. Pero es solo porque confundimos movimiento con sentido, porque nos enseñaron que valemos por lo que logramos, no por lo que somos. Y así vivimos acumulando actividades para no sentir el vacío. Pero cuando nos detenemos, el vacío se hace presente, y descubrimos algo sorprendente, no era tan aterrador como pensábamos. Solo estaba esperando ser mirado. Ese vacío que tanto temíamos, no está vacío. Está lleno de memorias, de deseos olvidados, de partes de nosotros que habíamos exiliado. Y cuando lo habitamos con presencia, cuando no lo llenamos con distracción, empieza a hablarnos. Nos muestra lo que no dijimos, lo que postergamos, lo que nos dolió, lo que aún necesita ser abrazado. Y ahí es donde comienza la alquimia, la verdadera transformación. No la que ocurre por fórmulas mágicas, ni por afirmaciones vacías, sino la que se da cuando uno se sienta con su historia sin necesidad de cambiarla, cuando uno deja de luchar contra lo que siente, y empieza simplemente a sentir, a estar, a respirar con todo lo que hay, sin maquillaje. Esa honestidad tan simple y tan revolucionaria es el corazón del despertar. No hay despertar sin verdad, y no hay verdad sin soledad. Porque solo en soledad podemos ver sin filtros. Solo ahí dejamos de actuar. Solo ahí dejamos de buscar aplausos. Solo ahí dejamos de querer encajar. Y es entonces cuando ocurre algo milagroso, dejamos de fingir. Y al dejar de fingir, empezamos a vivir por primera vez, tal vez, o de una forma que ya habíamos olvidado, más lenta, más humana, más viva. No necesitamos entender todo. No necesitamos tener todo resuelto. Solo necesitamos quedarnos con nosotros un poco más, un momento más, un silencio más. Y poco a poco, esa compañía interior se vuelve familiar, cálida, real. La compañía interior, esa que se cultiva en el silencio. No grita, no impone, no necesita demostraciones. Solo está. Y su sola presencia transforma. Porque cuando por fin nos sentimos acompañados por nosotros mismos, el mundo deja de ser una amenaza constante. Ya no caminamos mendigando atención. Ya no buscamos desesperadamente ser vistos, porque nosotros nos vemos, y eso cambia todo. No es que el mundo se vuelva perfecto, no es que la vida deje de doler, pero cambia la forma en que caminamos por ella. Ya no nos arrastramos, ya no nos disolvemos para agradar. Caminamos con raíz, con paso lento pero firme,
con un sí silencioso a lo que somos, incluso con lo que no entendemos todavía. Porque estar solo no significa tenerlo todo claro. Significa a veces tener el valor de quedarse incluso con las dudas, incluso con la tristeza, incluso con la herida abierta, sin apurarse a cerrarla, sin necesidad de ponerle nombre. Solo estar, solo acompañarse. Lo que parece tan pequeño es un acto radical de amor, porque la mayoría de nosotros ha aprendido a huir de sí mismo, a esconder la incomodidad, a tapar la angustia, a sonreír por fuera mientras por dentro se cae en pedazos. Y la soledad, cuando se vive con alma despierta, nos enseña otra cosa, a quedarnos con nosotros, a no abandonarnos, a hacer hogar. Y entonces la historia cambia. No porque cambie el pasado, sino porque cambia la forma en que lo sostenemos. Ya no somos víctimas, somos caminantes. Heridos, sí, pero conscientes, con cicatrices, sí, pero verdaderos. Ya no buscamos que alguien venga a completarnos. Nos sabemos completos, incluso en nuestros fragmentos. Desde ese lugar, las relaciones también se transforman. Ya no queremos vínculos donde tengamos que disimular. Queremos conexiones donde podamos respirar, donde no haga falta explicar todo, donde el silencio también sea un lenguaje, donde el alma tenga espacio. Pero para reconocer ese tipo de relación, primero tenemos que haberla cultivado con nosotros mismos. Porque nadie puede darnos lo que no nos damos. Nadie puede escucharnos si no nos escuchamos. Nadie puede abrazarnos si no aprendemos a abrazar nuestra propia sombra. La soledad entonces, no es un vacío que se llena, es un espacio que se honra. Es un templo interno donde por fin podemos sentarnos sin miedo a lo que surja, porque ya no se trata de controlar, se trata de permitir, de confiar, de estar. Y en ese estar, algo suave empieza a nacer, una forma de paz que no depende de las circunstancias. Un amor que no necesita testigos. Una libertad que no se grita, pero se siente. Esa libertad silenciosa es uno de los mayores regalos que la soledad nos ofrece. No es la libertad de hacer lo que queramos, cuando queramos. Es más profunda. Es la libertad de ser, de no necesitar máscaras, de no adaptar el alma para encajar, de poder mirar al mundo desde el propio centro, sin girar como satélite alrededor de las expectativas ajenas. Y esa libertad que tanto anhelamos, no se compra, no se consigue de un día para otro. Se cultiva. Se construye en el silencio de los días largos, cuando nadie nos aplaude, cuando el teléfono no suena, cuando sentimos que el mundo nos ha olvidado. Pero no es olvido, es espacio. Espacio para que brote lo verdadero. En ese espacio, comenzamos a recordar cosas esenciales, pequeñas pero profundas, que la vida no es una carrera, que la tristeza no es debilidad, que el tiempo no es enemigo, que lo importante casi nunca se ve, pero siempre se siente. Y comenzamos también a redescubrir lo simple, la taza de café caliente entre las manos, la luz que entra por la ventana, el cuerpo respirando sin que tengamos que hacer nada, el suspiro que se escapa sin razón. Momentos que antes pasaban desapercibidos, ahora se sienten sagrados. Porque cuando uno está presente, lo cotidiano se vuelve mágico. No porque cambie lo que ocurre, sino porque cambia la forma en que lo habitamos. Ya no estamos corriendo hacia un futuro incierto. Estamos aquí, sintiendo, viviendo, siendo. Y esa presencia es medicina para el cuerpo, para la mente, para el alma. Muchos llegan a la soledad creyendo que es el final. Pero para quien se queda, para quien respira hondo y no escapa, la soledad se convierte en inicio, en portal, en transformación. No una transformación espectacular, de esas que se anuncian al mundo, sino una transformación silenciosa, íntima, honda. Una transformación que se nota en cómo miramos, en cómo escuchamos, en cómo decidimos, en cómo amamos. Porque el alma que ha atravesado su propio silencio, ya no ama por carencia, ama por abundancia. No se aferra, no exige, no manipula. Ama con libertad. Y esa forma de amar, rara, pero cuando aparece se reconoce. Es la presencia que no invade. Es el abrazo que no encarcela. Es el amor que no pretende salvar, pero sostiene. Y todo eso nace, sí, otra vez, de la soledad. Porque solo quien ha estado con sus sombras puede acompañarlas del otro sin miedo. Solo quien se ha quedado cuando nadie más lo hizo, puede quedarse también con los demás, sin prisa, sin juicio, sin máscara. En esta nueva forma de estar, en esta versión más íntima de uno mismo, todo lo que antes parecía esencial empieza a perder peso.
Las opiniones ajenas ya no determinan tanto. El aplauso deja de ser combustible. El reconocimiento externo, que durante tanto tiempo fue una necesidad disfrazada de motivación, se vuelve algo secundario, casi anecdótico. Porque hemos encontrado algo más valioso, la coherencia interior. Esa coherencia no se impone, no se publica, no se explica. Se siente. Es esa sensación de caminar por dentro en la misma dirección que se camina por fuera. Es la paz de tomar decisiones, no para complacer, sino para honrar. Es la firmeza de decir, no, cuando algo nos disuelve. Es la dulzura de decir, sí, a lo que nutre, sin miedo. Y eso, aunque parezca simple, es revolución. Porque la mayoría vive fragmentada. Piensa una cosa, dice otra, hace otra distinta y siente algo completamente opuesto. Es un desgaste inmenso, un dolor sutil pero constante. Y la soledad, en su paciencia infinita, viene a reunificar esos fragmentos, a devolvernos enteros. No sin dolor. Porque unir lo que estaba separado implica ver las grietas, sentir las costuras, reconocer las traiciones internas que nos hicimos. No por maldad, sino por ignorancia, por miedo, por necesidad de pertenecer. Y ahí, en ese reconocimiento sin culpa, comienza el verdadero perdón. No el perdón hacia los otros, eso vendrá después, sino el perdón hacia uno mismo. Por haberse abandonado, por haberse callado, por haberse exigido tanto, por haberse traicionado para ser amado. Ese perdón no se fuerza, no se repite como mantra. Llega como un suspiro que no esperábamos, como una lágrima suave que cae sin rabia, como un abrazo interno que dice, hiciste lo que pudiste con lo que tenías. Ahora sabes más. Ahora puedes volver. Y volver, en este caso, no es retroceder. Es regresar al centro, a ese lugar desde donde la vida se siente distinta, donde todo tiene otro ritmo, donde el alma por fin puede descansar. Desde ese centro, también las relaciones cambian. Ya no queremos convencer a nadie, ya no discutimos para ganar. Ya no tememos que el otro se vaya, porque sabemos que, aunque nos quedemos solos otra vez, no será el mismo tipo de soledad. Será una soledad con raíz, con sentido, con fuego interno. Y ese fuego interno ilumina, no para mostrarle al mundo quiénes somos, sino para poder ver con más claridad el camino, para distinguir lo que vibra de lo que distrae, lo que nutre de lo que drena. Lo que es amor de lo que es costumbre. A veces, en medio del proceso, sentimos que volvemos a caer, que el vacío regresa, que todo lo ganado se diluye en un día oscuro. Pero no es retroceso, es parte del camino, porque el alma no se transforma en línea recta, se transforma en espiral. A veces volvemos al mismo lugar, pero desde otro nivel de conciencia, desde otro lugar interno. Y eso también es avance. En esos momentos de recaída, cuando parece que todo se nubla otra vez, es vital recordar que el dolor no anula lo que hemos sanado, que una tormenta no borra el trabajo del sol, que sentirnos tristes no significa haber fallado. Solo significa que estamos vivos, que estamos sintiendo, que seguimos en camino. Y ahí, más que nunca, se vuelve importante la ternura con uno mismo. Esa forma de tratarnos que no aprendimos, pero que la soledad nos empieza a enseñar. Porque cuando no hay nadie más, no queda otra que mirar cómo nos hablamos, cómo nos abrazamos, o no, cuando todo duele. Aprender a ser tiernos con nosotros mismos es un acto espiritual. No uno grandioso, uno cotidiano. Uno que se practica cuando estamos en pijama, con el corazón apretado, mirando al techo. Uno que se elige cuando no tenemos fuerza para seguir fingiendo, y simplemente decidimos ser, respirar, quedarnos. Esa ternura no es lástima, no es debilidad. Es fortaleza suave. Es saber que no hace falta ser perfectos para ser dignos de amor. Que podemos estar rotos y aún así ser valiosos. Que no necesitamos ser solucionados, solo acompañados. Y si nadie más está para hacerlo, que seamos nosotros quienes nos acompañemos. Ahí nace algo inmenso, la dignidad del alma. Esa dignidad no grita, no exige respeto. Se respeta a sí misma, se honra en silencio, y desde ese silencio, emite una frecuencia que el mundo reconoce, aunque no sepa nombrarla. Es la frecuencia de lo verdadero, de lo que no necesita adornos, de lo que no se compra ni se vende. Y cuando uno vibra desde ahí, lo artificial se cae solo. Las relaciones que no eran auténticas se alejan. Los vínculos basados en el miedo o en la utilidad se disuelven.
No porque uno los rechace, sino porque ya no encajan, ya no vibran con lo que somos. Y duele, claro que duele, porque también eran parte de nosotros. Pero al mismo tiempo hay un alivio, un espacio nuevo que se abre, un silencio distinto que no pesa, que no hiere, que no asusta. Es el silencio de lo que por fin encuentra su lugar. Y ese lugar no se construye de golpe. Se cultiva, se cuida, se honra con pequeñas elecciones, con pausas, con presencia, con verdad. La verdad interior no tiene estridencias, no necesita ser defendida. Solo necesita ser vivida. Y vivir desde la verdad, después de haber habitado la soledad, se vuelve una necesidad del alma, como el aire, como el descanso, como el agua fresca cuando llevamos años tragando polvo. Esa verdad no siempre se puede explicar. A veces ni siquiera sabemos cómo nombrarla, pero la sentimos. La reconocemos en el cuerpo, en la paz que sentimos al decir no, sin culpa, en el alivio de dejar de forzar vínculos, en la calma que llega cuando no hay nada más que probar. Y lo más hermoso es que, desde esa verdad, empezamos a encontrarnos con otras verdades. Con personas que ya no buscan agradar, sino ser. Con miradas que no evalúan, que no compiten, que no intentan salvar, pero acompañan. Con almas que también han pasado por su desierto y por eso caminan con más humildad, con más silencio, con más humanidad. Porque quien ha estado solo de verdad, ya no necesita llenar espacios con palabras, ya no necesita demostrar fortaleza, ya no necesita impresionar. Ha descubierto que su valor no depende de la mirada del otro. Que lo sagrado habita en su interior, aunque nadie lo vea, y eso transforma la forma de vivir. No porque la vida se vuelva perfecta, sino porque dejamos de pedirle perfección. Nos volvemos más reales, más compasivos, más conscientes del misterio que habitamos. Y eso, aunque no cambie el mundo, cambia la forma en que lo atravesamos. Desde ahí, también el dolor se vuelve otra cosa. Ya no es enemigo, es mensajero. Ya no lo evitamos, lo escuchamos. Porque entendemos que lo que duele también guía, que lo que incomoda también enseña, que lo que se rompe también libera. La soledad nos da ese oído nuevo, esa sensibilidad que no es debilidad, sino radar. Nos volvemos más atentos a los propios procesos, sí, pero también al dolor del otro. Porque ahora sabemos lo que significa estar en silencio, sin respuestas, sin compañía, y aún así seguir respirando. Ahora sabemos lo que significa sostenerse desde dentro. Y eso nos vuelve más humanos, menos reactivos, menos juiciosos, más capaces de mirar con ternura lo que antes nos habría molestado, más capaces de ofrecer espacio donde antes solo queríamos ser escuchados. Y es que, en el fondo, todos estamos buscando lo mismo, un lugar donde podamos ser, sin máscaras, sin miedo, sin necesidad de actuar. La soledad, esa soledad que parece ruptura, es en realidad el inicio de ese lugar. Ese lugar que tanto buscamos afuera, ese espacio de acogida, de verdad, de descanso, empieza a construirse por dentro. Y cuanto más habitamos ese santuario interno, menos necesidad tenemos de pedirle al mundo lo que él no puede darnos. No porque nos resignemos, sino porque nos reordenamos. Ya no caminamos como mendigos del amor, caminamos como guardianes de la propia llama. Y es justo ahí, en ese punto donde el silencio ya no pesa, donde la soledad ya no duele, que comenzamos a experimentar otra sensación, gratitud. No la gratitud fingida, no la del deber moral. Una gratitud profunda, nacida de haber tocado fondo y haber encontrado allí no muerte, sino raíz, no vacío, sino verdad. Gratitud por las noches en que lloramos solos y nadie vino, porque fue ahí donde aprendimos a no abandonarnos. Gratitud por los vínculos que se rompieron, por las puertas que se cerraron, por las ausencias que tanto dolieron, porque cada una de ellas nos trajo de vuelta a nosotros mismos. Y desde esa gratitud, el corazón se ensancha. Ya no queremos poseer al otro, queremos compartir con él. Ya no nos sentimos amenazados por la diferencia, la abrazamos como una riqueza. Ya no luchamos por tener razón, elegimos tener paz. Es en este punto donde muchos sienten por primera vez que están verdaderamente vivos. No porque estén haciendo mucho, sino porque están siendo al fin ellos mismos. Y ese, sí, al ser, no se grita, se vibra. Se refleja en la mirada, en la forma de caminar, en el modo en que tocamos lo cotidiano. Y si hasta aquí este viaje te ha tocado el alma, si algo dentro de ti ha sentido un suspiro de reconocimiento, te invito a quedarte cerca. Suscríbete al canal.
no por rutina, sino como quien decide caminar con otros que también están volviendo a casa. Aquí la conversación siempre es íntima, porque de eso se trata todo, de volver a casa. No a una casa física, a una casa interna. Esa donde el alma puede quitarse los zapatos, desarmarse, respirar hondo y decir, aquí soy. Aquí no tengo que fingir. Aquí no tengo que demostrar. Aquí puedo descansar. Y cuando uno encuentra ese lugar, aunque esté solo, ya no se siente vacío, porque ha regresado. Y todo lo que se necesita para vivir con alma ya está ahí. Una vez que se ha regresado a esa casa interior, todo adquiere otra textura. Los días ya no pasan como antes. Las conversaciones ya no se escuchan igual. Incluso lo que parecía rutinario ahora se siente sagrado. Porque hay algo nuevo, o mejor dicho, algo antiguo, que se ha despertado, la conciencia de estar vivos. No como concepto, como vivencia. Sentir el aire entrar y salir, escuchar el sonido del agua mientras cae, observar cómo una hoja se mueve en el viento, y no hacer nada más que eso. Estar ahí, presentes. No porque sea productivo, no porque vayamos a sacar algo de eso. Solo por estar, por ser, por reconocer que eso, esa presencia, es vida. La soledad, cuando ha sido atravesada con el corazón abierto, nos devuelve ese don, el de la presencia. Nos quita la prisa, nos limpia la mirada, nos vacía de urgencia. Y desde ahí, uno empieza a elegir distinto. El trabajo que antes parecía imprescindible, ahora se cuestiona. Las metas que antes definían nuestra identidad, ya no pesan tanto. Las personas que antes sosteníamos por miedo a quedarnos solos, se despiden sin drama. Porque ya no se trata de llenar espacios, sino de honrarlos. Ya no queremos más, queremos verdadero. Ya no buscamos intensidad constante, buscamos profundidad. Y eso, aunque el mundo no lo entienda, el alma lo reconoce y respira al fin. También entendemos entonces que estar con otros no es garantía de compañía, y que estar solos no es sinónimo de aislamiento. Lo importante no es la cantidad de vínculos, sino la calidad de la conexión. Y esa calidad solo es posible cuando hay verdad, cuando hay espacio, cuando hay escucha. Y la primera escucha es con uno mismo. Escucharse no es fácil, porque a veces lo que sentimos contradice lo que pensamos. Porque a veces lo que deseamos no encaja con lo que se espera de nosotros. Pero aún así, escuchar es necesario, porque la voz del alma no grita. Si no la escuchamos, la perdemos, y al perderla, nos perdemos también nosotros. La soledad nos devuelve esa escucha, nos sintoniza de nuevo con el lenguaje del alma, nos hace sensibles al murmullo interno. Y una vez que empezamos a escucharlo, ya no podemos vivir igual. Ya no podemos traicionarnos sin sentirlo, ya no podemos negarnos sin dolor. Y eso es bueno, porque el dolor de no escucharnos es señal de que estamos vivos. Es el alma diciendo, no me dejes otra vez. Y cuando la escuchamos, la vida poco a poco comienza a danzar al ritmo del corazón. Danzar al ritmo del corazón no es algo que se aprende en los libros, no es una técnica, es un recordar. Es una forma de habitar el cuerpo, el tiempo, el alma con una delicadeza antigua, con una presencia que no busca resultados, sino verdad. Y para llegar a eso, muchas veces hay que pasar por el silencio más hondo, por la pausa más temida. Porque hay un momento en el que ya no sabemos quiénes somos sin las estructuras que nos sostenían, un momento en el que ya no encajamos en los lugares donde solíamos pertenecer. Y en ese punto, todo parece desarmarse. Pero lo que se desarma no es lo esencial. Es lo que ya no sirve, es lo que ya no vibra con el alma. Ese desarme duele, porque incluso las prisiones se sienten seguras cuando nos hemos acostumbrado a ellas. Incluso los vínculos tóxicos pueden parecer hogar cuando no conocemos otra cosa. Incluso la ansiedad se vuelve hábito cuando el silencio da miedo. Y por eso, cuando la vida nos deja a solas, lo primero que sentimos es vértigo, como si algo dentro se rompiera, como si ya no supiéramos cómo sostenernos. Pero si respiramos hondo, si no corremos a anestesiar ese vacío, algo mágico ocurre. El alma empieza a rearmarse. No con piezas nuevas, con las piezas verdaderas, esas que habíamos escondido por miedo, esas que habíamos cambiado para gustar, esas que habíamos sacrificado para encajar. La soledad, como una madre firme pero amorosa, nos devuelve esas partes. Nos las pone frente al corazón y nos dice, esto también eres tú. Y ahí comienza un trabajo sagrado,
el de reconciliarnos con lo que somos, con lo sensible, con lo inestable, con lo que no brilla, pero sostiene, con lo que no se aplaude, pero es raíz. Y esa reconciliación no ocurre de un día para otro. Es lenta, es suave, es profunda. A veces vendrá como una lágrima mientras lavamos los platos, a veces como una respiración larga al despertar, a veces como una canción que nos toca justo donde más nos dolía. Y en cada uno de esos momentos, una parte nuestra vuelve a casa. Volver a casa no siempre es fácil, porque muchas veces está llena de cosas que ya no nos representan, de creencias heredadas, de miedos ajenos, de mandatos invisibles que hemos obedecido sin cuestionar. Pero también está llena de semillas. Semillas que, aunque dormidas, siguen vivas. La soledad prepara la tierra, la riega con silencio, la abona con presencia. Y un día, sin que lo hayamos planeado, una de esas semillas brota y algo en nosotros florece. Cuando algo en nosotros florece, aunque sea una pequeña emoción nueva, una percepción más clara, un gesto de ternura hacia nosotros mismos, la vida entera se ve distinta. No porque cambió el mundo, sino porque cambiamos los ojos con los que lo miramos. Es como si después de tanta noche, el alma despertara con la luz de un amanecer silencioso. Y no es un despertar estruendoso, es sutil, pero se siente. Se siente en cómo respiramos al comenzar el día. Se siente en cómo bajamos el ritmo sin perder el sentido. Se siente en cómo dejamos de necesitar explicaciones para todo. Y empezamos a confiar en la intuición. Porque hay verdades que no se comprenden con la mente, sino con la piel, con la presencia, con el alma. Y la soledad nos afina los sentidos, nos vuelve más perceptivos a lo que antes pasaba desapercibido. Escuchamos más, sentimos más, pero también a veces nos duele más. Porque ahora, lo que antes podíamos ignorar ya no se deja pasar. Lo que antes podíamos soportar por costumbre, ahora se vuelve insoportable. Y ahí una nueva fase comienza, la limpieza. No una limpieza superficial, sino profunda, una depuración del alma. Relaciones, hábitos, formas de hablar con uno mismo, creencias, incluso sueños que ya no son nuestros. Todo empieza a cuestionarse. No por rabia, por amor, por fidelidad a uno mismo. Y es doloroso, porque despedirse también es duelo, aunque sepamos que es necesario, aunque sintamos que nos libera. Agradecemos lo que fue, pero entendemos que ya no tiene lugar en lo que somos. Y así, poco a poco, la vida se vacía. No como pérdida, sino como preparación. Vaciarse para llenarse de verdad, para recibir lo que, sí, para dejar espacio para lo que vibra, para permitir que el alma por fin respire sin apuros. Y en ese vacío fértil, una nueva versión de nosotros comienza a tomar forma. No una versión ideal, sin defectos, sino una versión más viva, más consciente, más honesta. Una versión que ya no se define por lo que hace, sino por cómo está, por cómo habita lo que vive, por cómo se entrega a lo que siente. Ahí entendemos algo fundamental, no vinimos a ser perfectos, vinimos a ser verdaderos. Y ser verdadero implica estar dispuesto a desarmarse, a equivocarse, a comenzar de nuevo, a mirar el alma con los ojos limpios, sin juicio. Y la soledad, en todo su aparente vacío, se convierte en la gran aliada de esa verdad, porque nos devuelve a lo esencial, nos recuerda lo que realmente importa, nos hace humanos otra vez. Ser humano otra vez. No desde la fragilidad fingida, sino desde la verdad habitada. No desde él, debo ser fuerte, sino desde él, puedo ser real. No desde el personaje, sino desde la persona. Persona, esa palabra que viene del latín personare, aquello que deja sonar a través. Y cuando uno ha atravesado la soledad con conciencia, ya no resuena con lo falso. Solo deja sonar lo verdadero. Y lo verdadero no siempre es hermoso a los ojos del mundo. A veces es torpe, a veces es contradictorio, a veces duele. Pero siempre es vivo. Y eso es lo que más falta nos hacía, sentirnos vivos. No entretenidos, no ocupados, vivos. Sentir como algo dentro pulsa, como la respiración ya no es solo automática, sino presencia, como el cuerpo que tanto hemos ignorado comienza a hablarnos con más claridad, dolor, tensión, cansancio, hambre, deseo. Todo eso se vuelve el lenguaje del alma cuando estamos en silencio. Porque la soledad nos da de nuevo ese cuerpo que habíamos desconectado. Nos recuerda que habitamos una casa sagrada, que no somos solo ideas, que no somos solo productividad. Somos carne viva, somos piel que siente,
somos corazón que late, somos emociones que claman por espacio. Y entonces comenzamos a tratarnos distinto. No como un proyecto eterno de mejora, sino como una presencia digna de cuidado. Dejamos de empujarnos, empezamos a acompañarnos. Dejamos de exigirnos metas que nacían del miedo. Empezamos a escuchar los ritmos internos. Y en ese cambio, lo sagrado se vuelve cotidiano. Ya no buscamos rituales lejanos, porque entendemos que lo sagrado puede estar en hacer el té, en tender la cama, en mirar al cielo. Todo se vuelve oración cuando el alma está presente. Todo se vuelve altar cuando la conciencia toca lo que hace. Esa espiritualidad sencilla, sin adornos, sin pretensiones, nace como flor en medio del silencio. No necesita títulos, no necesita etiquetas. Se siente, se vive, se respira. Y es la soledad la que la cultiva, porque sin distracciones todo se vuelve visible, incluso lo invisible. Ahí comprendemos que el sentido no se encuentra afuera, se revela desde adentro. Y no como una idea grandiosa, sino como una certeza tranquila. No vinimos a tenerlo todo claro. Vinimos a sentirnos vivos, a compartir desde la verdad, a amar sin miedo, a volver una y otra vez a ese centro que siempre estuvo ahí, aunque no lo veíamos. Y ese volver es constante, porque olvidamos, porque caemos, porque nos alejamos. Pero ahora sabemos el camino. Y cada vez que la vida nos vacíe otra vez, sabremos que no es castigo, es llamada, es reencuentro. Cada reencuentro con uno mismo deja una huella distinta. Algunas veces es sutil, como una mirada que dura un segundo más. Otras veces es profunda, como una verdad que ya no puede seguir escondida. Y en todos los casos, algo se acomoda dentro, como si finalmente una parte olvidada del alma pudiera sentarse en su lugar. Y cuando eso ocurre, no necesitamos gritarlo, no necesitamos explicarlo. Lo sentimos en la raíz, porque ahora sabemos distinguir entre lo que se impone desde afuera y lo que brota desde dentro. Sabemos cuando estamos actuando, sabemos cuando nos traicionamos. Y también sabemos, por fin, cómo regresar. Esa sabiduría no viene del conocimiento, viene de la experiencia. Viene de haber estado con nosotros en noches largas, de haber cruzado vacíos sin mapa. De haber sentido miedo, rabia, tristeza, sin apurarnos a solucionarlos. Viene de haber sido testigos de nuestra alma en su estado más crudo, más vulnerable, más real. Y ahí, en ese acompañamiento silencioso, se gesta una forma nueva de amor. No un amor romántico, ni dramático, ni dependiente. Un amor limpio, honesto, que no busca impresionar, que no necesita ser correspondido para existir. Es el amor que brota de quien ha regresado a casa y ahora puede mirar al otro sin urgencia. Porque cuando estamos en paz con nosotros, el otro deja de ser una necesidad, se vuelve un regalo. Ya no buscamos ser elegidos, elegimos. Ya no necesitamos promesas. Nos basta la presencia. Ya no sufrimos por los silencios. Sabemos habitarlos. Y desde ahí, desde esa paz silenciosa, el amor se vuelve otra cosa. Más lento, más profundo, más libre. Porque ya no nace del vacío, nace de la plenitud. De un corazón que ya no se arrastra, sino que camina, que ya no suplica, sino que ofrece, que ya no teme perder porque ya ha aprendido a sostenerse. Y ese tipo de amor, aunque raro, transforma. No porque tenga grandes gestos, sino porque tiene raíz, porque no se apura, porque sabe esperar, porque respeta el ritmo del otro sin traicionar el propio. Y eso es belleza. Belleza que no necesita maquillaje. Belleza que se siente en el alma. La soledad nos prepara para eso. No para estar solos para siempre, sino para que cuando llegue el encuentro, no lo vivamos desde la carencia, sino desde la presencia, desde la libertad, desde el amor que ya aprendió a quedarse incluso cuando todo se va. Y entonces amar se vuelve sagrado. Amar se vuelve sagrado cuando ya no estamos buscando que el otro llene lo que no hemos querido mirar, cuando dejamos de hacer del vínculo una fuga, cuando ya no necesitamos que nos salven porque hemos aprendido a sostenernos. Incluso temblando, incluso llorando, incluso rotos. Y eso no significa que no duela. Significa que ya no nos destruimos por dentro cada vez que algo no encaja. Significa que podemos quedarnos con el corazón abierto, incluso cuando hay despedida. Porque ya no amamos desde el miedo a estar solos, sino desde la verdad de haber aprendido a habitar nuestra soledad.
Y ahí, cuando el amor ya no es cadena, sino puente, nace una nueva forma de relación. Una donde no se exige, se ofrece. Una donde no se controla, se confía. Una donde el otro no es extensión de mi ego, sino espejo de mi alma. Y si ese espejo me muestra algo que duele, lo miro, no huyo. Porque sé que todo vínculo trae consigo una parte mía que aún necesita ser abrazada. Eso es lo que la soledad enseña, a dejar de huir de uno mismo, a dejar de poner sobre los hombros del otro lo que solo yo puedo sanar, a dejar de usar el amor como anestesia. Y entonces el amor se purifica, se vuelve más claro, más silencioso, más real. Pero para llegar a ese punto, antes hay que haberse sentido solo en la propia piel. Hay que haber llorado con uno mismo sin saber cuándo iba a pasar. Hay que haberse abrazado en medio de un cuarto oscuro, sin promesas de luz. Hay que haberse elegido, incluso cuando nadie más lo hacía. Y ese es uno de los actos más sagrados que un ser humano puede hacer. Elegirse sin condiciones, sin aplausos, sin certeza de lo que vendrá. Elegirse solo porque ya no es posible seguir traicionándose, porque ya no se puede seguir fingiendo, porque hay una dignidad silenciosa que, una vez despertada, no permite volver atrás. Y desde esa dignidad, también cambia nuestra espiritualidad. Ya no necesitamos fórmulas, ya no seguimos caminos que no vibran. Comenzamos a construir un vínculo íntimo con lo sagrado, sin intermediarios. Comenzamos a hablar con la vida, a mirar al cielo con confianza, a entender que el alma no está sola, nunca lo ha estado. Porque algo allá dentro siempre nos ha acompañado. Algo que no tiene nombre, pero que todos hemos sentido alguna vez, en ese suspiro después del llanto, en ese escalofrío que llega sin razón, en esa paz que se instala después de tocar fondo. Es la presencia, es el alma, es lo sagrado en su forma más pura. Y eso no se encuentra afuera, se revela adentro, en soledad. La revelación más hermosa de este viaje es que nunca estuvimos realmente solos. Lo que pasa es que confundimos compañía con presencia, y muchas veces estuvimos rodeados de personas, pero nadie estaba realmente ahí, ni siquiera nosotros. La verdadera soledad no es ausencia de otros, es ausencia de uno mismo. Es olvido del alma, es desconexión con lo sagrado que nos habita. Y la soledad elegida, esa que viene después de haber tocado fondo y no haber huido, comienza a reconectarnos con algo más grande. No con dogmas, no con religiones aprendidas, sino con lo inefable, con eso que no se puede explicar, pero se siente. Con eso que nos mira incluso cuando no nos miramos, que nos sostiene incluso cuando ya no podemos más. A esa presencia algunos le llaman Dios. Otros, universo. Otros, conciencia. Poco importa el nombre. Lo que importa es la experiencia, sentir que aunque no haya nadie alrededor, hay algo que nos escucha, algo que responde en silencios, que guía sin imponer, que acompaña sin empujar. Y una vez que sentimos eso, aunque sea una vez, ya no podemos vivir igual. Porque sabemos que hay algo más, algo dentro, algo que no se compra, que no se enseña, que no se puede dar. Solo se recuerda, solo se revela, solo se respira. Y ese algo se activa muchas veces cuando estamos completamente despojados, cuando ya no hay nada que mostrar, cuando ya no hay disfraces, cuando ya no hay fuerzas para seguir aparentando. Ahí, en esa tierra quemada, brota lo divino como un susurro, como una certeza sin palabras. Y es entonces cuando todo cambia. No porque desaparezcan los problemas, no porque la vida se vuelva fácil, sino porque sabemos que no estamos caminando solos. Que hay un eje interno, una raíz, una llama, un punto de conexión que no depende de nadie más. Eso es libertad. No la libertad de hacer lo que se quiere, sino la libertad de ser quien es. De vivir desde el alma, de caminar con verdad, aunque duela, de no traicionarse más, aunque eso implique decepcionar a otros. Porque ahora sabemos que estar en paz con uno mismo vale más que cualquier aprobación externa. Y esa paz, frágil a veces, se vuelve brújula. Nos guía, nos cuida, nos muestra lo que sí y lo que no. Nos dice cuándo avanzar y cuándo quedarnos. Nos habla no desde el miedo, sino desde la sabiduría, no desde la urgencia, sino desde la raíz. Y esa voz que ahora reconocemos siempre estuvo ahí. Solo que antes no podíamos escucharla porque el ruido era demasiado fuerte, porque estábamos demasiado lejos, porque aún no habíamos aprendido a estar. Y ahora estamos. Estar, esa palabra sencilla y al mismo tiempo tan difícil de encarnar.
Porque durante años estuvimos en todos lados, menos en nosotros. Estábamos en los planes, en las metas, en las exigencias, en los deseos ajenos, pero no estábamos aquí, en este instante, con esta respiración, con esta emoción, con este cuerpo. Y eso tiene un precio. Porque cuando uno está desconectado de sí mismo, todo afuera se vuelve inestable. Buscamos sentido en el trabajo, buscamos valor en la imagen, buscamos amor en la validación externa. Pero nada llena, nada basta, nada calma. Y entonces la vida, con su infinita compasión disfrazada de crisis, nos detiene. Nos quita lo que distraía, nos deja con lo que realmente importa. Y aunque al principio duele, más adelante comprendemos, era necesario. Era necesario ese silencio. Era necesario ese corte. Era necesario ese, no sé quién soy. Porque solo cuando la máscara se cae puede nacer el rostro. Solo cuando la vieja identidad se rompe puede emerger lo verdadero. Solo cuando dejamos de actuar comienza la vida real. Y esa vida real no siempre es fácil. A veces es cruda, a veces es lenta, a veces duele más que la falsa. Pero también es la única que vale la pena vivir, porque es nuestra, porque nace del alma, porque está tejida con hilos de presencia, de verdad, de ternura. Ahí descubrimos que no vinimos a cumplir expectativas, vinimos a encarnar lo que somos. Y eso requiere coraje, porque el mundo aplaude lo predecible, pero el alma pide autenticidad. Y la autenticidad muchas veces es incómoda, desordena, incomoda, molesta. Pero también sana, libera, ilumina. Y desde ese lugar interno, donde ya no buscamos afuera lo que solo nace adentro, comenzamos a vivir distinto. No desde el deber, sino desde la elección. No desde la obligación, sino desde el deseo profundo. Y aunque el mundo no lo entienda, nosotros sí. Ya no nos forzamos a estar donde no vibramos. Ya no fingimos amor donde solo hay costumbre. Ya no sostenemos conversaciones vacías para no incomodar. Elegimos la presencia, aunque venga con silencio. Elegimos la verdad, aunque duela. Elegimos la coherencia, aunque implique despedidas. Y en ese elegir, volvemos a nacer. No una sola vez, muchas. Cada día, cada decisión, cada acto de honestidad con nosotros mismos. Porque el alma no despierta de golpe, despierta en capas. Despierta cuando se siente segura. Despierta cuando dejamos de exigirle que sea perfecta y empezamos a escucharla tal como es. Escuchar al alma tal como es. Esa es una de las tareas más sutiles y a la vez más valientes que un ser humano puede emprender. Porque el alma no habla en frases largas. Habla en intuiciones, en escalofríos, en sensaciones que no tienen lógica, pero tienen verdad. Y para poder oírla hay que hacer silencio. Silencio externo, sí, pero sobre todo, silencio interno, silencio de juicios, silencio de exigencias, silencio de esa voz que nos dice cómo deberíamos ser, sentir, actuar. Porque mientras esa voz domine, el alma se esconde. No por miedo, sino por respeto. Porque el alma no compite con el ruido. Espera, observa, y cuando por fin nos rendimos, cuando por fin soltamos el control, ella aparece. Y lo que trae no siempre es cómodo. A veces trae memorias que dolían demasiado. A veces trae sueños que habíamos enterrado. A veces trae verdades que cambian el rumbo. Pero siempre trae lo que necesitamos para volver a nosotros. Siempre trae lo que estaba esperando ser visto, sentido, integrado. Ahí entonces empieza el verdadero despertar. No un despertar mágico de película, un despertar real, orgánico, humano. Un despertar que nos hace más sensibles, sí, pero también más fuertes. Porque la verdadera fortaleza no es resistir, es permitir. Es sentir sin ahogarse. Es llorar sin avergonzarse. Es decir, no puedo más, y aún así quedarse con uno mismo. La soledad en ese punto deja de ser una etapa, se vuelve una forma de estar. No en el sentido de aislamiento, sino en el sentido de autohabitación. Ya no tememos los momentos de silencio, ya no llenamos cada espacio con estímulos. Podemos estar con nosotros, y eso que parece pequeño es inmenso. Porque quien puede estar consigo mismo, puede estar con cualquiera. No necesita imponer, no necesita controlar, no necesita seducir. Simplemente está presente, íntegro, abierto. Y eso, aunque no diga palabra, transforma. Porque vibra,
porque emite una frecuencia que invita, que calma, que abraza. Y desde ahí, uno empieza a tocar la vida con otras manos. Ya no desde la carencia, sino desde la ofrenda. Ya no desde él, que puedo sacar de esto, sino desde él, que puedo compartir aquí. Ya no desde la ansiedad, sino desde la gratitud. Gratitud, no porque todo esté resuelto. Gratitud porque estamos vivos, porque estamos aquí, porque a pesar de todo, seguimos caminando. Y ahora con cada paso, llevamos en el pecho no una armadura, sino una verdad. Caminar con una verdad en el pecho cambia el rumbo. No porque todo a nuestro alrededor se transforme de inmediato, sino porque nosotros ya no caminamos igual. Nuestros pasos son más lentos, pero más ciertos. Nuestra mirada más suave. Nuestra voz más honesta. Algo dentro de nosotros ya no necesita probar nada, ya no necesita competir, ya no necesita tener razón. Y eso, esa tranquilidad silenciosa, es una forma de libertad. Es la libertad de no reaccionar a todo, de no entrar en todas las batallas, de no explicar nuestra alma a quien no la puede escuchar. Ya no necesitamos defender nuestra paz, simplemente la habitamos. Y desde ahí, todo lo demás se acomoda. Las relaciones se vuelven más genuinas. Algunas desaparecen sin drama, otras se transforman. Nuevas llegan, no por esfuerzo, sino por resonancia. Ya no perseguimos vínculos, los honramos. Ya no tememos estar solos. Hemos descubierto que estar con nosotros no solo es suficiente, es sagrado. Y es entonces cuando la vida comienza a tener otro sabor. Ya no todo es prisa, ya no todo es logro. Empezamos a saborear los instantes, a bendecir lo simple, a escuchar el viento como quien escucha una canción antigua, a mirar el cielo como quien recuerda algo que siempre supo. Todo se vuelve símbolo, todo habla, todo tiene sentido, aunque no sepamos explicarlo. Porque el alma una vez despierta, empieza a leer el mundo de otra manera. Ya no busca certezas lógicas, busca vibraciones, busca verdad, busca belleza. Y esa belleza no es la que nos enseñaron. No está en lo perfecto, está en lo vivo, en lo imperfecto, en lo roto, en lo sincero. Está en una cicatriz, en un gesto, en un silencio compartido, en un te entiendo, que no juzga, en una presencia que no exige. Esa belleza brota del espíritu que ha transitado su propio desierto, que ha sentido sus dolores, que ha integrado sus grietas sin ocultarlas. Y que ahora, sin buscar la aprobación de nadie, simplemente avanza con la mirada clara, con el alma firme, con el corazón expuesto. Porque la vulnerabilidad, lejos de ser una flaqueza, es la verdadera esencia de la fortaleza. No es exponerse sin medida, es no ocultarse de uno mismo. Es mostrarse con autenticidad, es retirarse ante la falsedad. Es habitar el propio núcleo, incluso cuando todo alrededor parece colapsar. Y ese centro, una vez descubierto, jamás se olvida. Podemos desviarnos, podemos distraernos, podemos extraviarnos por un tiempo, pero una certeza interna siempre sabrá cómo regresar. Regresar. Regresar no como un paso atrás, sino como un acto de profundo amor. Volver al cuerpo, al alma, a la raíz. Retornar al aliento que nos habita, a la ternura olvidada, al silencio que ya no es una carga. Regresar a nosotros mismos es quizás el acto más revolucionario de esta era que nos impulsa hacia el exterior, que nos aleja de nuestro eje, que nos ofrece plenitud en lugares que solo proveen espejismos. Y, sin embargo, aquí estamos volviendo. Caminando lento, pero con convicción. Dándonos cuenta de que el propósito no era llegar a un destino, sino sencillamente ser. Habitar, permitir que el espíritu fluya en sintonía con nuestro ser, integrar lo que negamos, observar con nuevos ojos lo que antes condenábamos. Y desde ese lugar, la existencia se convierte en una plegaria. No una plegaria de palabras repetidas, sino una vivida con plena conciencia. Porque ahora sabemos que lo sagrado no está distante, está aquí. En cada gesto que emana del alma, en cada silencio que no es vacío, sino un santuario, en cada instante donde elegimos la verdad, aunque nos cueste. Ahora entendemos que no vinimos a ser salvadores ni a ser salvados. Vinimos a ser compañeros. A hacer presencia. A ser fuego en la oscuridad, agua en la sed, tierra para sostener, viento para liberar. Y si has llegado hasta aquí, si estas palabras han despertado algo latente en ti, si has reconocido en ellas tu propia experiencia, entonces te invito con el alma abierta a unirte a este viaje.
Suscríbete a Tercer Umbral, esta página que de todo corazón te ofrece un espejo y un camino. No por rutina, sino como quien elige formar una comunidad desde la conciencia. Como quien comprende que la sanación no es una meta, sino una danza compartida. Aquí, cada palabra es un abrazo, cada relato un reflejo, cada silencio un espacio sagrado. Y cada persona que se une con el corazón sincero es parte de esta red sutil que estamos tejiendo, conformada por almas que han dejado de fingir y están listas para vivir con autenticidad. Que esta soledad que un día se manifestó como un castigo siga siendo tu maestra, que continúe limpiando, revelando, sanando. Que te guíe más profundo, más cerca de tu esencia. Que cada día te acerques más al refugio que tú mismo eres, que te redescubras una y otra vez más vivo, más libre, más tú. Porque no estás solo, nunca lo estuviste. Solo estabas volviendo, y ahora, has regresado.